buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Te Veo en el Café, que bueno, desde que estamos en contingencia lo estamos haciendo no a las 9 de la mañana como se hacía, sino lo estamos haciendo a esta hora, a las 12 de la tarde. Creo que nuestros horarios han cambiado, toda la vida ha cambiado, nuestro entorno, todo ha cambiado. Entonces estamos aquí recibiéndolos en este nuevo programa y dedicado ahora a la educación. Agradezco el tiempo, agradezco la presencia del secretario de Educación Pública del Gobierno de Baja California Sur, el profesor Héctor Jiménez Márquez. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay mucho interés en el tema, por supuesto. Compartan, por favor, quienes estén ya conectados con nosotros, quienes estén conectados, compartan, denle like, porque vamos a estar atendiendo todas esas preguntas, todas esas dudas que tenemos dentro del sector educativo en nuestro estado. Héctor, bienvenido. Pues muy buenas tardes, Lucía, agradeciéndote esta oportunidad de estar aquí a través de este canal, el poder llegar y hacerles llegar información a todos los subcalifornianos sobre el cierre del ciclo escolar. Gracias, Héctor. Platicábamos un poquito fuera del aire el reto inmenso que ha sido el enfrentar esta pandemia, sin un plan, sin una programación. No sabíamos qué venía, no sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos que íbamos a tener que hacer todo esto. ¿Cuáles son los principales retos a los que se ha enfrentado la educación en nuestro país, en nuestro estado? Bueno, aquí hay un tema importante que hay que resaltar, Lucía. Durante 2 décadas o más de 2 décadas llevamos hablando de las TICs en el sistema educativo mexicano, que son las tecnologías de la innovación y de la comunicación. Y bueno, hoy estamos siendo impulsados a que todo mundo, si veíamos esto como a un tema de un esquema a mediano plazo, hoy ya esto se acortó y necesitamos entrarle de lleno al tema de las nuevas tecnologías para lograr ciertos propósitos. Si bien es cierto, no estamos preparados. Yo comentaba que cuando salieron a anunciar el tema de las clases en línea con mucho entusiasmo como algo novedoso, no es la respuesta que necesitamos en este momento. O no es que no necesitemos, sino no era la adecuada. Si hablamos estadísticamente, el 25% de nuestras escuelas en Baja California Sur son rurales, están en la serranía, en las islas, en donde no hay conectividad. Obviamente eso dejaba fuera de esta estrategia a un porcentaje. Sumado a ello, el 35% de nuestras escuelas están en zona urbano marginales, donde probablemente sí hay conectividad, pero no hay dinero para pagar el servicio de internet, o nuestros alumnos traen 20 pesos en su teléfono para alguna llamada de emergencia y no precisamente para ver un video educativo. Entonces, esta estrategia o esta intención, en primera instancia, el 40% del alumnado en Baja California, y es una realidad que se daba en todo el país. De ahí que se fue, después de anunciarlo con mucho entusiasmo, se fue cayendo el discurso llevándonos a una realidad. Y bueno, hoy hay cosas muy creativas donde muchos de docentes a través de grupos de WhatsApp, a través de ciertas rutas de comunicación, exploramos el tema de la televisión, que fue otra alternativa que después el gobierno federal planteó, pero pues resulta que aquí el Canal 11, que es el canal de gobierno federal, pues solamente lo podemos ver en televisión de paga y volvemos a encontrar ese gran obstáculo. Nuestra televisión local pues tiene abarca solamente aquí en La Paz unas áreas y bueno, le apostamos al tema de la radio a través de buscar más que actividades académicas, actividades de corte socioemocional. Hay 2 cosas que hay que ponderar en este momento de mucha importancia. El tema académico es importante, hay que buscar cómo recuperar esos aprendizajes del tercer periodo, pero ya habíamos cursado dos periodos, ya teníamos 2 evaluaciones y a lo que nos apresuramos fue a cerrar un criterio de evaluación que le diera certidumbre en un momento de tanta incertidumbre para la sociedad. Entonces, si a este escenario de incertidumbre por la enfermedad, por la cuestión económica,
¿verdad?, que se está viviendo, le sumamos el tema de una incertidumbre y crisis educativa, pues poco le íbamos a abonar o poco le vamos a abonar a la estabilidad de nuestras familias en el Estado. Y de ahí que cerramos el criterio, se cerrará con estas 2 evaluaciones en promedio, los maestros podrán mejorar, podrán manipular a hacer evaluación, solamente, y estamos en un debate y discusión sobre el tema de la reprobación. Hay diferentes puntos de vista. Yo a lo que estoy haciendo un llamado al magisterio es que seamos muy justos y equitativos en torno a que hay alumnos con los cuales no se ha podido contactar por ninguna vía, donde no hay la posibilidad de brindarles el apoyo, donde las circunstancias que hoy están viviendo nuestras alumnas y alumnos son difíciles y que necesitamos crear esquemas que les den certidumbre y un trato justo y equitativo. Entonces, ese es el escenario que estamos ahorita. Nos estamos enfocando al cierre del ciclo escolar de julio, que los docentes mantengan la comunicación y iremos cerrando todos estos procesos para que todo el mundo esté con la certidumbre de que el ciclo escolar no se perdió, de que el ciclo escolar se va a cerrar, de que pasarán al siguiente grado académico y de que los docentes pues estamos obligados, ¿verdad? Somos uno de los sectores que puntualmente estamos recibiendo nuestro pago quincenal y creo que estamos también obligados a cumplirle a la sociedad, a brindarles todo este apoyo socioemocional a nuestros alumnos y alumnos y a darle estabilidad a la sociedad subcaliforniana en esta parte del sector educativo. Héctor, qué trabajo, qué gran labor y con qué velocidad se ha tenido que ir innovando todo esto y como dices, los planes, cómo han ido cambiando, ¿no? Los planes de cómo ir saliendo adelante. Entonces, por lo que entiendo, quienes están ahorita dentro de el estado de Baja California Sur tomando estas clases en línea, alumnas, alumnos, es para quienes puedan seguir aprendiendo, dar este seguimiento en cuanto a salud socioemocional, pero las calificaciones ya, el criterio de evaluación está tomado con lo que se cursó presencialmente. Así es, Okay. Lucía, el promedio de los 2 periodos que traemos. Ok, y estas clases en línea para quienes las están impartiendo y que se están llevando a cabo tanto en primaria, secundaria, bachillerato, universidades, ¿hasta cuándo van a cerrar esos ciclos escolares? ¿Es más de acompañamiento y tienen fechas de cierre? Sí, el calendario escolar formal concluye el 10 de julio. Hasta esa fecha, los docentes estarán obligados a mantener la comunicación con sus alumnos por las diferentes rutas que han construido. Hay gente muy creativa que ha hecho cosas muy interesantes, maestros con una alta responsabilidad y con una creatividad verdaderamente que hay que reconocerles. Han hecho un gran esfuerzo. Todos los procesos correrán al calendario escolar. A nivel media superior y superior, Lucía, debo decirte que hay más o posibilidades. Ahí el porcentaje de conectividad de los docentes con sus alumnos ha sido mayor. En el caso de las escuelas de nivel superior, han hecho en un gran porcentaje contacto y están manejando sus criterios y sus tiempos para el cierre del semestre. El acuerdo que tomó el gobernador y que notificó es que ningún nivel educativo regresará a clases presenciales y todos estaremos de acuerdo a los diferentes niveles y esquemas de evaluación y sus calendarios escolares. Vamos a cerrar el 10 de julio con todo el proceso donde se van a emitir boletas, certificados y continuaremos con procesos importantes como el de los procesos de titulación. Eso ha generado una angustia en muchos jóvenes que ya realizaron toda su parte de vida académica y estaban en espera de su proceso de titulación. Los vamos a cerrar, ¿verdad? Los vamos a buscar los protocolos de acuerdo a los esquemas de salud y de cuidados para que los exámenes de titulación se den solamente el sustentante y sus 3 sinodales con la sana distancia. A lo mejor algunas cosas las haremos virtuales. La emisión de boletas las vamos a hacer hoy a través de un sistema que tiene la SEP y que ha venido desarrollando los últimos años para que por correos electrónicos se pueda entregar las boletas y los certificados de este ciclo escolar. Eso es lo que estamos desarrollando en este momento.
En cuanto a esta seguridad sanitaria que mencionas, nos preguntan y hay dudas si es que va a haber un regreso para el próximo ciclo escolar, va a haber un regreso a clases, suponemos. ¿Cuándo sería este? ¿Y qué medidas se van a tomar para que exista esa sanidad dentro de las aulas? La capacidad va a ser la misma, se habla muchísimo de esta sana distancia, de tener mayor espacio, se van a tener que tener clases afuera, se ha previsto algo con el calor, ¿cuándo es el regreso y cómo se está planeando este regreso? Eh, Mira, Lucía, en primera instancia debo decirte que el acuerdo de ya no regresar está basado en el Comité Estatal de Salud que preside el señor gobernador y donde se analizó cuál es el ritmo de avance de la enfermedad. Y será en junio cuando Baja California Sur entre a la fase 3, cuando vamos a tener los mayores riesgos de contagio, y de ahí que era imposible regresar el 1 de julio como lo establecía en algunos comunicados el gobierno federal, y que se ha interpretado como que si estábamos en rebeldía o no. No hay tal cosa. En cada región del país la enfermedad ha ido evolucionando a ritmos diferentes. Aquí en Baja California Sur estamos por dejar la fase 2 y entrar a la fase 3 en junio. Y obviamente eso nos llevó a tomar estas decisiones de cierre de clases presenciales, pero de continuar con nuestro calendario escolar. El regreso será solo si en el mes de julio, después de este pico que va a tener en junio la enfermedad, se logra contener, ya no tengamos alta incidencia en los contagios, que los enfermos se hayan recuperado. Entonces pensaremos que en agosto podríamos regresar a clases, y como bien lo dices, habrá que construir todos los protocolos. En primera instancia, ahorita ya estamos viendo la logística para la sanitización de todos los centros escolares. Hay que comprar equipamiento, hay que comprar las sustancias hoy acreditadas por la COEPRIS para evitar alguna intoxicación, que no sean tóxicas y que obviamente le den toda la certeza y seguridad a nuestras alumnas y a nuestros docentes. Y obviamente vamos a buscar los protocolos más adecuados en torno a esto de la sana distancia. Nuestras escuelas de Los Cabos, que ahí traemos una crisis compleja en el tema de cobertura y donde nuestros grupos son de más de 40 alumnos en muchas de las escuelas, pues obviamente eso nos quita esa posibilidad de brindar, pero habremos de consensar con los docentes y es algo que estamos ya construyendo ahorita. Se está haciendo una propuesta curricular para el regreso en agosto, si todas las condiciones lo permiten, y la seguridad de los padres y de los alumnos es total, pues lo haremos y buscaremos estas alternativas de buscar los espacios, el mayor número de espacios que se puedan adecuar. Debo decirte que, por ejemplo, en el centro CEP ya estamos realizando algunos procesos. Ahí ya algunas áreas de trabajo pues no han dejado de funcionar. Hay que pagar quincena todos los días 15 y los días 30. Entonces traemos áreas de trabajo como es pagos, nóminas, recursos humanos, y la próxima semana vamos a abrir el área de certificación para realizar todo este tema de laboratorios certificados. Y bueno, lo que estamos realizando ahí son horarios cortos, ¿verdad? Para no aglutinar gente, pues algunos realizan tareas en la mañana, otros al mediodía, y complementar los procedimientos administrativos. Algo así vamos a tener que idear en los centros escolares para ver cómo logramos avanzar y poder reanudar a la nueva, ¿verdad? Te decía que dentro de las cosas que estamos previendo es cómo vamos a reorganizar en las escuelas que están muy saturadas el regreso, y temas como las escuelas donde no hay turno vespertino, pues vamos a tener que generar otros protocolos para poder regresar a clase con la mayor seguridad posible. Héctor, ¿y las guarderías en qué situación están y cuándo van a regresar? Si se empieza a hacer una reactivación económica donde van a tener que empezar a salir padres, madres que ahorita están tal vez en sus casas, las guarderías van a tener otro criterio para regresar o cómo se va a manejar.
Todo, absolutamente todo va a cambiar, Lucía. El tema de las guarderías igual, hay que ver el número de niños y ver el tema de cómo cambiar estos protocolos. Eh, este gobierno federal hizo una reforma educativa que se aprobó hace poco. Ahora el 15 de mayo se aprobaron las leyes, la armonización en las leyes locales. Yo espero que se haya previsto muchas de las necesidades que esta circunstancia nos va a llevar. Y en el caso de la educación inicial que abarca el tema de guarderías, se habían cambiado ya ciertos, por ley, ciertos protocolos. Se había sacado de las guarderías a los niños en edad de preescolar, es decir, de 3 años en adelante, tendrían que ir a un jardín regular, y esto permitiría la reducción de la población a atender en las guarderías. Y creo que esto es algo que se va a tener que implementar al siguiente ciclo escolar, para poder generar mayor amplitud en los espacios de atención en estas guarderías, las que son de gobierno, ¿verdad? Hay unas que son privadas y que también habrá que regularse sus protocolos. Antes se exigía ciertos espacios por niño, cierto número de trabajadores por niño. Bueno, yo creo que hoy hay que generar los nuevos protocolos para que puedan arrancar todas estas actividades. Van unidas. Hay 3 elementos, nos decía la gente de la UNESCO, primordiales para que pueda volver a la normalidad una sociedad, ¿verdad? Es obviamente el servicio de agua potable, el servicio eléctrico y el otro es el servicio educativo. Si uno de estos 3 falta, la sociedad no puede regresar a una vida activa en la normalidad. Bueno, y el sector educativo, aunque estamos hablando de la reactivación del sector económico, necesariamente tiene que ir coordinado con la reactivación del sector educativo. Es muy difícil que los padres de familia salgan a realizar sus labores si no tienen con certeza dónde dejar a sus hijos, dónde van a estar atendidos. Y nos queda claro que todo esto nos lleva a un periodo de creatividad. Llegamos al periodo de vacaciones de verano. Me parece que es un espacio que nos viene bien para poder generar los nuevos protocolos. Tenemos que lanzar los nuevos protocolos a más tardar en el mes de julio, y ver los nuevos requerimientos en cuanto a espacios y dimensiones para poder regresar al servicio educativo en agosto. Nos ha Héctor, y en trastocado todo. todo, todo. Y en cuanto a capacidad de, digamos, de recursos humanos, de maestros, si van a tener que reducir el número de alumnos por espacio, necesitarás integrar a más maestros en el sector. Supongo que vienen gastos fuertes, inversiones fuertes dentro del sector educativo en el estado y en el país. Así es, definitivamente el tema del recurso humano va a ser algo muy importante. En Baja California Sur traemos un déficit de más de 1,300 plazas de jornada, de más de 13,000 horas, horas semana mes para secundaria, y no hemos logrado realmente una gestión significativa ante el gobierno federal. Es una parte de las crisis que vive el sistema, no, y no lo digo a nivel local, a nivel nacional. Hoy se tiene que hacer una amplia análisis. Hay entidades federativas que tienen plazas vacantes, poblaciones de movimiento, quienes estados que son expulsores o de origen que les denominan ahora, de gente que sale para Estados Unidos, para otros, para el noroeste del país, y otros estados como el nuestro que somos receptores y recibimos por decenas de miles ciudadanos de otras entidades cuando vienen al trabajo del campo, ¿verdad? Los jornaleros, a la construcción, y que después deciden quedarse aquí. Los últimos años hemos experimentado una presión muy fuerte en crecimiento poblacional y no hemos logrado el apoyo necesario por parte de la federación para construir las aulas que se necesitan, ¿verdad? De repente, aunque sea limitado, yo quiero comentarte en temas estadísticos, por ejemplo, lo que va de este gobierno de Carlos Mendoza Davis, hemos construido más de 400 aulas. Si las ponemos en la estructura básica de una escuela, hemos construido más de 57 escuelas nuevas. Sin embargo, lo único que nos han dado los últimos años son menos de 70 plazas de maestros, cuando cada aula va, obviamente, en enlace con un maestro. Y esto ha sido un tema
en que el Estado ha estado sosteniendo una nómina que cada vez es más compleja porque el servicio educativo demanda la contratación de docentes de manera obligatoria y no nada más de docentes, ¿verdad? De intendentes, de secretarias, que recurrentemente se necesitan para prestar el servicio educativo de la mejor manera. Ahorita que tocas el tema de nómina, para maestros tenemos varios comentarios en nuestras redes del pago de la nómina de tiempo completo para maestros. Por lo que entiendo, se redujo el pago de tiempo completo durante la contingencia. Tiempo completo es un programa federal en donde habla de la ampliación de la jornada ampliada a las 2:30 de la tarde y los de tiempo completo hasta las 4 de la tarde con un alimento. Tenemos 282 escuelas en la entidad, Lucía. Sin embargo, este 2020, al arranque, el presupuesto federal redujo el 50% del monto presupuestal a este programa. Se hizo presión, hubo una presión nacional porque es un programa que todavía falta tiempo para medir su impacto, pero es un programa remedial que venía a solucionarle muchos temas a los padres de familia. La secretaria o la trabajadora que salía a las 3 de la tarde, pues tenía que abandonar a su hijo de 12:30 a 3. Entonces, este programa vino a resolver en mucho este conflicto familiar y este año fue recortado el presupuesto. Nosotros hemos sido gente que ha estado gestionando. Pagamos el recurso de tiempo completo, nos llegó la primera semana que ya estaba el resguardo, en abril, y en marzo, perdón, y pagamos enero, febrero, marzo y los primeros días de abril conforme al calendario escolar. Nos llegó la primera administración, apenas este viernes pasado nos llegó la segunda administración y estamos haciendo todo un análisis porque no nos va a alcanzar más que para pagar estos últimos días de abril que se deben del calendario y la primera quincena de mayo. Es para lo que alcanza y si la federación no nos deposita más recursos, pues habremos de dar por terminado y concluido ese presupuesto este 15 de mayo. Es lo que se va a pagar en próximos días. Se está haciendo el proceso, el dinero llega a cuentas del Estado, el Estado nos lo transfiere a las cuentas de SEB y después nosotros vemos la dispersión de una nómina que está validada por nuestros directores y supervisores. Y tal vez, como mencionabas, se tendrá que abrir el turno vespertino, ¿verdad? O sea, tal vez el tiempo completo no siga adelante después de su evaluación y tenga que abrirse un turno vespertino en muchas de las escuelas. Mencionaste, Héctor, que cuántas escuelas, cuántos planteles hay pues de primaria, secundaria, bachillerato. ¿Cuántos planteles tenemos en el estado de educación? Tenemos de tiempo completo solamente algunos preescolares, primarias y telesecundarias. Esos son lo que abarca el programa. Son 282 escuelas en total que representan cerca de 4,000 alumnos, de trabajadores que representa esta nómina. Y vuelvo a insistir, es un tema de financiamiento 100% federal y que ha sido irregular mucho en la entrega. No nada más de este programa, Lucía, debo decirte que, y lo he planteado ya en las reuniones con supervisores, en plena pandemia, la cancelación de programas federales como el de Escuelas de Excelencia, que era un fideicomiso y que, como tú sabes, hace unas semanas el presidente de la República emitió un decreto en el que dio por cancelados todos los fideicomisos y bueno, aquellos programas federales educativos que operaban a través de un fideicomiso, pues se están cancelando. Uno de ellos es el de Escuelas de Excelencia, donde pues las escuelas que traían algún beneficio hoy ya está limitado. Hemos recibido la notificación para cancelar y cerrar este programa, cancelar las cuentas, hacer todo el tema de devoluciones si es que existe algún recurso, pero estamos viendo un recorte presupuestal significativo en temas de programas federales. Y mucha necesidad de inversión, ¿no? Entonces ya nos puntualizabas que se necesitará invertir en aulas, en infraestructura para poder dividir espacios, en recursos humanos, en todo este déficit de maestros que tenemos y maestras, y más si se van a tener que dividir los grupos.
Hablabas del alcance en campo, que hay alumnos que no se han podido localizar durante toda la pandemia. Y ¿cómo debiera funcionar, me pregunto yo, en campo? ¿Cómo este acercamiento debiera ser de las escuelas, de los maestros con sus alumnos? ¿Cómo poderlos tener eh, cercanos o saber en dónde están, en dónde viven, para no solo a esta contingencia, sino próximas contingencias? ¿A través de qué instituciones debe de ser? ¿A través del sistema educativo? ¿O qué instituciones tienes de apoyo para esto? Bueno, es muy complejo. Esto ha sido inédito. Aquí hay dos problemas a resolver, Lucía. Una es que muchos de los maestros que trabajan en escuelas en comunidades apartadas no son de la comunidad y por lo tanto, en cuanto se dio el tema del resguardo, pues se regresaron a La Paz o a la cabecera municipal y pues estos niños sin conectividad, sin el maestro cercano, pues ha sido muy difícil establecer alguna comunicación o brindarles el apoyo. De ahí que el criterio de evaluación es que nos cierras, ya estaban los dos periodos, pues este niño por lo menos tenga la certeza de que ya aprobó el ciclo escolar y que de alguna manera esta coyuntura nos está obligando a tener siempre un plan B, Lucía. A pesar de que somos una entidad donde somos recurrentemente afectados por fenómenos naturales como el tema de los huracanes, una de nuestras deficiencias, y hoy lo hemos estado platicando, es desarrollar un plan emergente. ¿Qué hacer cuando nos pasa esto de manera recurrente? Eh, no lo habíamos previsto que a través de una enfermedad o una pandemia nos viéramos en esta circunstancia, pero que es algo que se tiene que activar y se tiene que construir. Cuando ya no hay clases por diferentes circunstancias, hay que activar para que el docente tenga toda una calendarización con sus alumnos de qué actividades hay que seguir. Todos tienen sus libros de texto gratuitos. Esa es nuestra principal herramienta para poder calendarizar. Y creo que algo que tenemos que hacer hoy al arranque del siguiente ciclo escolar es precisamente cómo calendarizamos nuestros trabajos durante el mes de septiembre, que siempre nos pasa un huracán y que siempre hay que cancelar 1 o 2 días o a veces hasta más. La experiencia de Odil fue, les decía, lo que nos dejó aprendizajes. Más de un mes en La Paz y más de mes y medio en Los Cabos no hubo clases, se logró recuperar el avance en el programa de plan y objetivos académicos, pero hoy en día tenemos que construir un plan de contingencia para todos estos fenómenos que seguramente no van a dejar de repetirse. Se habla de un nuevo rebrote en octubre o en noviembre. Bueno, pues habrá que estar preparados en el arranque del siguiente ciclo escolar con todos estos elementos. Pero hoy en día esa es una de nuestras deficiencias, Lucio. Ese niño de la isla o de la comunidad rural no hay manera de hacer contacto porque el docente no era de esa comunidad, está aquí en La Paz, con muy pocas posibilidades de establecer comunicación. Hay que dejar a alguien encargado y prepararlo en la comunidad que pueda realizar trabajos cuando suceden estas cosas. Y entonces hay que ver si es el intendente, que a lo mejor sí es de la comunidad, hay que ver quién puede realizar estas tareas, de buscar una vinculación, porque además es un trabajador del sistema educativo que está percibiendo su sueldo de manera puntual y que creo que tenemos que desdoblar toda nuestra estructura en cuanto a docentes, asesores técnico-pedagógicos, cuál será su labor en estas contingencias, cuál será la responsabilidad de un intendente, ¿verdad? De un prefecto, en fin, todos estos temas que creo que más allá, no que se conviertan en docentes, pero que sí se conviertan en enlaces de comunicación con los alumnos. Habrá que desarrollar Claro, el modelo. No sé. claro. Y se está Pero esta pensando, sí, esa es nuestra realidad y eso es de ahí sí. el llamado que estamos haciendo a los docentes que revisen muy bien el tema del criterio de la evaluación y del tema de la no reprobación que está en su derecho, pero que hay que valorarlo hasta dónde se ha logrado la comunicación con los alumnos. Héctor, y hay una pregunta
¿qué caso tiene estresar a los alumnos? Isra Ángel pregunta, estresar a los alumnos y padres de familia con tantas tareas, igualmente a los maestros que han hecho el esfuerzo de estar dando sus clases en línea o dando seguimiento a estas tareas. Eh, ¿Cómo valorar, ¿no?, todo este esfuerzo que se ha hecho por seguir con la educación en línea, quien la ha podido recibir, quien la ha podido seguir, quien está sí haciendo estas tareas? Hemos escuchado a muchísimas madres, padres de familia con este estrés de tanto trabajo en casa, que como que se suple por la educación presencial de alguna manera. Estos maestros que innovan, que seguramente están surgiendo muchos nuevos métodos y posibilidades para un futuro de ahí, pero ¿tiene caso seguir con ese estrés ahorita en línea si es que se va a hacer esta evaluación, el criterio de evaluación con el periodo presencial? Eso es lo que estamos sensibilizando a nuestros docentes, Lucía. No hay necesidad. Estamos haciendo una propuesta curricular para rescatar los aprendizajes y contenidos del tercer periodo que nos faltaba. Se está haciendo y se está trabajando ahorita, ya se está bajando las estructuras para decirles que eso lo vamos a recuperar en el momento que regresemos. Que ahorita es importante brindarles el apoyo socioemocional, recreativo, lúdico a nuestros alumnos, y que no podemos desdeñar los aprendizajes que están teniendo en casa. Y les decía yo a los docentes en un tema nuestro, con el tema de las tecnologías, nosotros estamos aprendiendo en casa. El manejo de todas estas plataformas que nos habíamos negado tal vez a utilizar, eh, hoy estamos aprendiendo a manejar el Zoom, otras plataformas que ofrece Google, otras herramientas. Construimos en la página de SED un repositorio donde muchos maestros de manera generosa y de mucha creatividad han creado algunas clases, videos cortos. Eh, Creo que ahorita no debemos, no es un tema, es un tema importante, pero lo tenemos que ponderar en la necesidad de la circunstancia. Y quiero dejarlo claro, lo académico no se abandona, pero no es lo importante ahorita, Lucía. El tema es la parte de educación socioemocional. Les decía, me tocó participar y estoy participando en las jornadas de este programa alimentario que tú tienes a bien estar encabezando para la distribución de despensas. Estuve en el Valle y yo recorrí, digo, tal vez unas 50 casas. De ellas me encontré 4 donde un niño promedio de 10, 12 años, niña o niño, estaba a cargo de sus hermanitos de 2 y de hasta de 3, unos gateando, y entonces me pregunto yo, ¿y este niño podrá hacer las tareas? ¿Y este niño podrá realizar las actividades? No es cierto. Y así como ese hogar, hay decenas, tal vez, de miles que están en esa misma circunstancia y que entonces tenemos que ponderar cómo ir al rescate y apoyo socioemocional de estos alumnos. Y aunque tengan las circunstancias propicias de tener el Internet y tener un espacio, hoy hemos aplicado ya más de 30,000 encuestas a nuestros alumnos, que es un proceso que se ha hecho estas últimas semanas con una participación extraordinaria de los niños, y es donde te das cuenta la necesidad de expresar sus sentimientos y ahí el dolor que están sufriendo de no poder jugar con sus amigos, ¿verdad? Los niveles básicos, extrañan a su profe, extrañan a la escuela, digo, los adolescentes, el dolor que están pasando por no ver a la novia o al novio, ¿verdad? El no tener la posibilidad de bromear y jugar con esa parte, no la estamos ponderando como una necesidad vital para nuestros alumnos. Y entonces esa reflexión es a la que queremos llegar con nuestros docentes, que este mes de junio bajemos el tema de darles actividades. Hemos encontrado dos extremos, Lucía, porque también dice, en la tierra del Señor hay de todo, desde docentes con mucha responsabilidad en un manejo creativo maravilloso, en la conectividad con sus alumnos, maestros que han exagerado en las actividades, y si no están conscientes de que si en un aula construida ex profeso para los aprendizajes es difícil captar la atención de los niños, pues en su casa con el llanto del hermanito, la música del vecino, en fin, el carrito del Econoline que pasa ahí generando otros entusiasmos, pues hay que entender. Y luego la parte también del docente, Lucía, que afortunadamente son los menos,
pero que tampoco se ha preocupado por establecer un vínculo con sus alumnos. Y que entonces encontramos en estas encuestas el reclamo de, es que mi profe pues, ni me ha buscado, ¿no? Entonces, te digo, afortunadamente son los menos. Y creo que hay un tema donde la gran mayoría de los docentes, y eso debo reconocerlo, están haciendo una gran labor. Pero en este mundo de equidad y de desigualdad que tenemos en todo, desde el que tiene la computadora y el internet hasta quien no tiene absolutamente nada y que lo que está padeciendo es doloroso. Entonces yo creo que hay que ir en búsqueda de un esquema muy equitativo, muy justo de cierre de ciclo escolar. Yo lamento que la autoridad federal siga en su discurso hablando de cómo vamos a regresar. Yo creo que ahorita lo importante es cómo vamos a cerrar el ciclo escolar, darle certeza a los alumnos, a las familias y darle certeza a nuestros docentes de que cuando regresemos lo haremos cuidando y después de haber analizado todo nuestro escenario local. Esta contingencia es una confrontación con nuestra realidad pues, tangible, palpable, en tantos aspectos. Y una de las también incertidumbres, y es socioemocional como lo llamas, es de los padres de familia que perdieron el trabajo y ya no pueden seguir pagando colegiaturas. Nos comentan aquí también Ilse Torres, ella quisiera poder tener acceso para sus hijos a una escuela pública, pero en la escuela pública que le corresponde en su zona no hay lugar. Y bueno, y menos lugar va a haber con esto de la división de grupos, supongo yo. ¿Qué hacer? Hay también una falta de capacidad de pago en las escuelas privadas generalizada por la pérdida de empleo. Las escuelas tienen la responsabilidad de estar pagando a sus maestros. ¿Cómo se ha estudiado este tema económico y esta relación de padres de familia y escuelas? Mira, es un tema complejo. Finalmente es un contrato entre particulares. Nosotros tenemos que buscar la mediación. Nos queda claro que ya hay solicitudes de muchos niños de regresar a una escuela pública y el primer problema que enfrentan es si la escuela pública les quiere dar las evaluaciones que hasta ese momento tenían. Yo creo que ese es un tema de mediación. Nosotros seremos lo más prudentes y obviamente estamos obligados a abrir los espacios educativos a todo aquella familia que quiera un lugar para su hijo en alguna escuela pública. Buscaremos todos los mecanismos y obviamente el tema de la mediación, hasta dónde corresponde en un contrato entre particulares resolver. Me parece, el tema de las escuelas particulares en el caso nuestro, nosotros son un gran complemento, Lucía. Si nosotros no tuviéramos el esquema de escuelas particulares, el Estado estaría sumido en un tema grave de cobertura, porque estaríamos imposibilitados en darle atención. Nuestro crecimiento económico pues ha traído un buen, digamos, número de gentes de otras entidades de manera abrupta. Nos llegan alrededor de 20,000 jornaleros anuales y de esos, con que se quede un 5%, nos meten una presión tremenda en lugares como Pescadero, Todos Santos, Los Cabos, pero en el área de Vizcaíno estamos teniendo un tema de explosión demográfico muy importante. Y bueno, te decía, el tema de las escuelas particulares se han convertido en un apoyo significativo al sistema estatal. Pero pues vamos a buscar ser mediadores y tratar de responderle a las necesidades de las familias. Claro. Héctor, hay una pregunta recurrente que es sobre el nuevo ingreso para preparatoria, que si los exámenes, el examen se había mencionado que era el 1 de mayo, ¿cómo va a ser el nuevo ingreso para preparatoria? Y hay esta misma pregunta para preescolar también. Qué bueno que me das la oportunidad. O sea, mira, estaba agendado para el 30 de mayo la evaluación, luego en reuniones posteriores reprogramamos para el 27 de junio, pero apenas la semana pasada estuvimos haciendo la valoración de este nuevo escenario de la pandemia y entonces el examen se va a cambiar hasta mediados de julio, tanto para ingreso a las escuelas de educación media
como para las escuelas de educación superior, sean tecnológicos, universidades, escuelas normales. Se está hablando ya de un día a mediados de julio. Y luego también se está explorando ya las modalidades. Va a ser, por ejemplo, en el caso de ingreso a educación media, tendríamos que movilizar más de 8,000 alumnos. Esto nos obliga necesariamente a tratar de buscar otros esquemas, ya sea de manera virtual, a través de un tema de promedios, ¿verdad? Los que tengan los mejores promedios. Es algo que no hemos definido, pero que se está explorando cuál sería un mecanismo de ingreso a educación media superior si las circunstancias no nos permiten realizar un examen de ingreso presencial. Pronto estaremos ya definiendo estos mecanismos. Estamos revisando nuestros temas de cobertura. Eso es lo que más nos complica. Entonces, porque de repente hay escuelas con cierto prestigio y están saturadas, ¿no? Las solicitudes, porque todo el mundo quiere que su hijo vaya a esa escuela y pues hay un límite de espacios. Y entonces empezamos a hacer la oferta de reacomodos, y es donde poco a poco los últimos 3 años, 4 años de esta administración, hemos logrado la cobertura a la demanda al 100% en educación media. Pero eso es lo que tenemos ahorita. Para mediados de julio será la definición del esquema y si es con un examen presencial o si es con promedios o si es con un tema virtual, pues vamos a estar construyendo estas respuestas lo más pronto posible y darle certeza de este proceso a los jóvenes que egresan de secundaria. ¿Y los mismos criterios se aplican para el sector privado, Héctor? Lo del mismo Sí, criterio que se aplique en la educación pública. así es. El acuerdo que está tomando el gobernador es para el sistema educativo estatal y el sistema educativo estatal contempla las escuelas públicas y las escuelas particulares. Estamos obligados. Y vuelvo a repetir, es un tema esta decisión se tomó en la mesa del Comité Estatal de Salud, Lucía, donde se vio cuál era el comportamiento de la pandemia y la fase 3, la parte más crítica de contagios, la tendremos la primera quincena de junio. De ahí que se están tomando todas estas medidas preventivas, de ir cerrando los horarios, de ir cerrando la movilidad de la gente para hacer una buena contención. Si lo logramos hacer y en julio tenemos un mes sin contagios y con enfermos recuperados, podremos pensar que vamos a regresar en agosto. Pero si esto no se da, depende más de la sociedad que se mantenga en resguardo, ¿verdad? Pero si esto no se da, digo, ya hay entidades que están empezando a ver la posibilidad de regresar hasta septiembre. Y creo que eso no sería benéfico para nadie. Nuestros alumnos están ansiosos de regresar a sus clases, a sus escuelas, ver a sus amigos, ver a sus maestros, y creo que tenemos que tener un buen comportamiento social y ayudar a que esto se estabilice lo más pronto posible. La sugerencia, Héctor, es que todos los alumnos aprueben este ciclo escolar, que la evaluación lleve a que apruebe la mayor parte de los alumnos este ciclo escolar con el criterio de evaluación promedio que se está llevando a cabo, recomendando. Así es, Lucía. Mira, el promedio les va a dar ya ahorita la certeza que ya aprobaron el ciclo escolar a muchos. Y los docentes que tengan ya identificados a sus alumnos de riesgo de reprobación estarán obligados a mantener su contacto mayo y junio para poder revertir su estatus. Si algún docente dice no, este niño tiene que reprobar porque X todos los elementos, tendrá que construir su carpeta de evidencias y decir, esta es mi decisión y aquí está documentado todos mis trabajos. Realmente en educación básica los porcentajes de reprobación han sido muy bajos los últimos años. Realmente es muy poco el niño, pues, es más por un tema de inasistencias, pero creo que a fin de cuentas llegas a valorar si el niño, si bien tiene inasistencias, a veces es un niño que tiene mucho abandono y por eso es que no va a la escuela, pero es un niño que no tiene aprendizajes, que es capaz de absorber lo poco o mucho en los pocos días que fue, y entonces es donde uno como docente tiene que tener obviamente la perspectiva y la responsabilidad de decir si realmente el niño merece reprobar. A mí me ha tocado de repente entrar en pláticas con algunos docentes cuando se aferran a este criterio y me dicen, es que la mamá ya platiqué, y entonces juzga al niño en base a la relación que tiene con la mamá y el papá, y si la mamá y el papá son unos irresponsables
El niño no tiene la culpa. El tema es que nosotros como sistema educativo le podamos brindar una posibilidad de crecimiento, de aprendizaje, independientemente de cuáles sean sus circunstancias familiares o del contexto. Entonces, ahí tenemos que entrar a esa reflexión y a esa sensibilidad de nuestros docentes. La idea es que no haya reprobados. En Pero tampoco este, queremos, es que tampoco queremos invadir el ámbito de libertad del profesional de la educación, ¿no? Pero lo queremos con mucha responsabilidad. Sí, Lucía, en ahora sí, dime. este, en esta sensibilidad de la salud socioemocional que mencionas, ha habido países que han iniciado ya los ciclos escolares, ya regresaron a su ciclo escolar, empezando por los más pequeños, al ser tal vez menos vulnerables a la enfermedad, al contagio. Y siendo un reto inmenso mantenerlos separados, ¿no? Mantener a los chiquitos separados y sin este contacto humano natural. Hay varias preguntas al respecto. No existe todavía el protocolo definido de cómo va a ser el regreso, si va a ser paulatino, escalonado por edades, y tampoco los protocolos definidos dentro de las áreas de estudio, ¿cierto? No tenemos certeza todavía aún en nuestro estado cómo va a ser esto. No, estamos construyéndolo y por eso estoy teniendo reuniones con todos los supervisores. Estamos construyendo el protocolo de regreso. Habíamos planteado algo contrario nosotros a SEP Federal, que era el regreso de los grados superiores, que eran los que brincaban de ciclos de nivel escolar, es decir, los niños de sexto que van a secundaria, los de tercero de secundaria que van a educación media y los de sexto semestre que van a educación superior, poder tener un regreso con ellos anticipado o que fuera los únicos niveles que regresaran, si es que había que regresar en junio, para poder adecuarlos y hacer ese proceso de cambio de nivel, darle las fortalezas y las resiliencias. Ahorita no traemos un protocolo definido, vuelvo, como tú lo citas bien, el tema de los espacios educativos es en primera instancia qué vamos a hacer, cómo vamos a respetar este protocolo del 1,5 metros de distanciamiento. En el caso de los niños de menor edad, a veces es más difícil controlarlos. Ellos se abrazan por naturaleza, son afectivos y a veces ya los niños de mayor edad, de los grados superiores, pues sí entienden el tema de una instrucción y cómo mantener a sana distancia. Digo, son criterios que hay que revisar, que vamos a estar muy atentos con el sector de salud, cómo generamos. Y algo importante que sí tenemos la claridad y que ya estamos viendo el tema de adquisiciones de equipamiento para poder sanitizar nuestros espacios escolares, capacitar a nuestros intendentes para el manejo de estas sustancias que deben de cuidarse y que afortunadamente COEPRIS ya emitió un manual, cuáles están certificadas, cuáles no son tóxicas para evitar cualquier riesgo y vamos a tener que estar sanitizando los espacios escolares, no sé, 2 o 3 veces por semana, dependiendo de los protocolos, para darles la seguridad a las familias de que sus hijos estarán bien resguardados. Preguntan, Héctor, si el bachillerato militar se abriría igualmente que los otros bachilleratos o si va a existir la posibilidad de un bachillerato militar en el estado. Hace 2 años empezamos con la construcción de este modelo, ya hay 2 generaciones y vamos a abrir los 2 grupos que traíamos previsto de este bachillerato militarizado, que nos ha costado mucho trabajo, Lucía, porque hay diferentes visiones. Aquí en el estado tenemos una gran cantidad de militares retirados, de grado, de gente que tiene familia y que para poder ingresar a una escuela de nivel superior del sistema militar les pedían el bachillerato militarizado. Entonces tenían que salir de su entidad aquí del estado, tenían que salir desde egresando de secundaria, ir a alguna entidad a hacer el bachillerato militarizado y tener esa oportunidad. Hoy se ha construido con mucho esfuerzo, es una iniciativa que el señor gobernador nos ha ayudado a impulsar fuertemente. Dedicamos una instalación, lo que fue la antigua secundaria técnica pesquera. Hoy ahí está el bachillerato militarizado, que lo coordinamos con el ejército mexicano. Tenemos personal
de militarizado que lleva toda esta currícula complementaria. Tenemos la colaboración del CEDMAR, de su personal para poder llevar la parte académica. Es un modelo inductivo que lo hemos visto con mucho éxito y lo hemos estado construyendo con mucho cuidado. Va a continuar y les decía, vamos a definir cómo hacemos este proceso de ingreso, si es a través de promedios o a través de un examen, pero va a depender de cómo se comporte la enfermedad. Muy bien. De estas admisiones, Héctor, Gabriela Ayala, ¿cuándo harán publicación de lista para alumnos de nuevo ingreso? Muchos padres necesitamos saber si quedarán o no nuestros hijos. ¿Existirán estas listas de nuevo ingreso? ¿Se publicarán? ¿Cuándo? Así es, hoy hemos estado en reunión con los supervisores para definir la fecha. Lo vamos a hacer ahora en junio, dar a conocer a través de algunas plataformas. Hay escuelas que tienen su página oficial, se van a publicar y si no, pues vamos a colocar algunos listados en cierta distancia en las escuelas, en los cercos de las escuelas, para que puedan revisar y entrar en este escarceo que cada año se tienen. Hay escuelas, vuelvo a repetir, con un buen prestigio y pues de una capacidad de una escuela que tiene ingreso para primer grado de primaria de 2 o 3 grupos, que hablamos de entre 60 y 90 niños, de repente traemos 200 solicitudes o 120. Entonces ahí empezamos el tema de ofertar en escuelas de la zona espacios y hacemos todo un trabajo muy administrativo, de mucha logística, pero ya está ahorita recuperando toda esta información de la preinscripción. Estamos haciendo el acomodo para brindarles alternativas. En breve, en el mes de junio, la primera semana de junio, tendremos esta publicación de listados de ingreso a escuelas de jardines, primarias y secundarias. Muchas gracias, Héctor. Héctor, ¿tienen comunicación dentro del sector educativo a nivel internacional? O sea, ¿comparan cómo ha funcionado esto? Si otros países tienen rezago también educativo por la contingencia, cómo han regresado a clases, ¿están en contacto con otras comunidades? Bueno, hemos visto las experiencias a través de Internet, cómo están regresando algunas comunidades. Vuelvo a insistir, algunos han regresado solo grados superiores, en la mayoría han igual cerrado los ciclos escolares en estos criterios parecidos al que estamos planteando nosotros aquí y viendo su regreso hasta el mes de agosto o septiembre. Están viendo programas de recuperación, pero algo bien importante, Lucía, en esta reflexión, eh, creo que tenemos que revisar nuestros planes y programas. Hoy hay aprendizajes y desarrollo de competencias que no teníamos prevista en nuestros planes y programas. ¿Verdad? Todo este tema de salud, de higiene, de manejo de protocolos, estamos obligados. Y hay una gran discusión entre si se regresará con cubrebocas o no. Hay gente del sector salud que establece que implica más riesgos. Hoy se están detectando otro tipo de padecimientos como la hipoxia por el uso de tiempo extendido del cubrebocas. En fin, hay una serie de análisis que vienen. Vamos a buscar cuáles son las mejores experiencias, las experiencias exitosas y obviamente vamos a tratar de implementar los esquemas que nos brinden mayor seguridad al regreso a clases, ¿no? Héctor, muchísimas gracias. Abarcamos muchas de las dudas que tenía, pues, cuando menos nuestro auditorio en general y que estuvimos recopilando durante estos días. Seguramente va a haber más y seguramente, si tú nos lo permites, podríamos realizar otra entrevista ya que se tenga un poco más de avance en todos estos protocolos que están generando ustedes de cómo va a ser el reinicio, qué fechas, estos temas de sanitización de los espacios que ya nos comentaste para quien se integró tarde, ya se están visualizando cómo hacer estos espacios seguros para los hijos, pero si nos los permites tener otra entrevista ya más cercana al regreso a clases. Si quieres dar un mensaje a estos padres de familia para que
para estar un poco más tranquilos y apoyar dentro de esta contingencia. Y dejamos el micrófono abierto, Héctor, para el mensaje que quieras dar. Muchas gracias, Lucía. Agradecerte a todo tu equipo esta oportunidad, y a la sociedad subcaliforniana quiero fomentarle que deben de estar tranquilos. Vamos a cerrar el ciclo escolar de manera exitosa. Hay muchos procesos que tienen mucha angustia. Va a haber una evaluación positiva a sus hijos, a sus hijas por parte de los docentes, justa y equitativa. Y un tema, Lucía, que es bien importante, el tema de titulación de muchos estudiantes que en el nivel superior estaban en espera de su proceso de examen de titulación. Decirle que todas las actividades se van a cerrar conforme al programa formal oficial escolar. Al 10 de julio tendremos todos los esquemas para los exámenes de ingreso a escuelas de nivel superior, sean escuelas normales, universidades, tecnológicos, pero también tendremos los procesos de titulación organizados con todas las medidas de seguridad. Todavía no determinan algunas instituciones si van a ser presenciales, si van a ser virtuales, si será solamente el sustentante y los 3 sinodales cuidando todos los temas de la sana distancia, pero que se van a cerrar, que tengan la certeza que vamos a cerrar el ciclo escolar de manera exitosa con todos nuestros procesos de elaboración de boletas, certificados y de procesos de titulación para todos aquellos estudiantes que han hecho un gran esfuerzo en mantenerse en su vida académica exitosos y que están a punto de concluirla, que vamos a cerrarla. Y a los padres de familia decirles que tengan la confianza que los aprendizajes que se están preparando ahorita de cómo rescatarlos al regreso de nuestro siguiente ciclo escolar se va a realizar a través de una propuesta que están trabajando ya los maestros de Baja California Sur. Muchísimas gracias. A decirles que hay que resguardarnos, que si todos deseamos regresar a la vida normal, hay que hacer un gran resguardo en el mes de junio, tener un mes de julio muy estable sin contagios y poder tener la perspectiva de que en agosto podamos regresar a una nueva normalidad. Lucía, yo te comentaba que en las partes chuscas que yo he encontrado, esto de el AC y el DC tendrán un nuevo significado para nosotros, el antes del coronavirus y el después del coronavirus. Todo ha cambiado, van a cambiar nuestras formas de hacer evaluación, van a cambiar que hoy se está hablando ya de la revisión para incluir nuevas a los planes y programas. Y bueno, yo creo que estamos en un proceso de cambio, en un cambio de sí, ¿verdad? Y en un cambio de milenio que nos tocó vivir a estas nuevas generaciones. Y así es, Héctor, así es. Y el sistema educativo no es la excepción en todos estos cambios, en todas estas innovaciones, y pues nos corresponde a todas y todos participar y ser flexibles, ágiles y dar lo mejor de nosotras y de nosotros mismos para llegar a pasar esta contingencia no solo con éxito, sino con mucha fortaleza. Gracias por esta hora de tu tiempo, gracias por toda tu información y bueno, y repetimos, si nos lo permites, una entrevista en un mes más o menos, tal vez, ¿sí? Muchísimas gracias, claro, sí, y hasta la próxima. Hasta la próxima, todo el auditorio. Abrazo. Hasta luego, un placer.